El proceso que nadie pensó que sería el proceso más impresionante de la historia de la humanidad, resultó ser el momento más extraordinario que jamás este mundo ha experimentado. Fue la cruz. Para todos representaba una maldición. Y Jesús tornó esa maldición por el gozo puesto delante de Él. Y sufrió la cruz. Nosotros durante todo este tiempo pensando en qué debería ser ese tema y esa dirección para este catacam. Y vamos a este verso y quiero que usted me acompañe al libro de Lucas capítulo 9. Y que si usted no tiene este verso marcado en su Biblia, que por favor usted lo marque, ya sea electrónica, en electrónica usted va a ponerle el color que usted quiera. Pero hay versos que necesitamos marcar. Me enseñaron en las catacumbas hace 33 años cuando llegué, que una Biblia no marcada era una Biblia no leída. Marque este verso. Lucas 9:23 dice: y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo voy a leer otra vez. Y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hoy yo quiero hablarte sobre esa primera frase, negarme a mí mismo. ¿Qué es eso de negarme a mí mismo? ¿Qué pregunta es esa? Y yo hoy quiero decirte que esta parte de negarme a mí mismo, yo creo que muchas veces en cuanto leemos ese verso, es como si hasta la frente fuera algo hasta difícil de escuchar. Inclusive esa frase de negarme a mí mismo pudiera representar en nuestro corazón como una carga pesada, como algo que como que tengo que hacer y negarme a mí mismo. Qué complejo, qué es eso que Jesús me está pidiendo que haga. Yo quiero decirte algo. Interesantemente, cuando usted llegó al Catacam, aquellos que llevamos muchos años viniendo, pues siempre una de las cosas que nos entregan es el programa, ¿cierto? Y el programa del Catacam, y probablemente usted llegó y lo primero que encontró ahí en su mesa fue una codificación extraña, ¿no? Donde dice programas, y entonces usted tenía que utilizar entonces su artefacto tecnológico y allí apretar. Si usted no lo ha hecho, si usted todavía no lo ha hecho, para eso es el papel que está ahí, por si acaso. Pero la idea es que ahí está el programa, ¿verdad? La idea es que usted le tira ahí una foto. Yo creo que una de las cosas que más ha ocurrido con la pandemia es que la tecnología como que nos ha arropado de una manera tan impresionante que inclusive usted va a pagar y hasta usted utiliza esos códigos QR, ¿verdad? Para ATH móvil. Hasta en un servicarro usted ya no tiene que dar ni su tarjeta. Usted puede codificar, hacer ahí y ya está codificado. Pues yo quiero decirle, hermano, que eso de negarnos a nosotros mismos está codificado. Realmente usted necesita poner un artefacto espiritual a eso que dice negarme a mí mismo, para que se abra la realidad de lo que Jesús nos está diciendo.
Negarme a mí mismo no es una carga. Negarme a mí mismo es la libertad más gloriosa que jamás yo vaya a experimentar en mi vida. Negarme a mí mismo no es un peso que Dios pone sobre tu espalda. Es una invitación a una revelación que está encriptada. Y es como Itiel nos compartía en términos de que la poda parece que no tiene sentido, pero tiene el sentido de dar fruto. Así mismo, negarme a mí mismo ya no es una carga pesada, sino una invitación codificada a la mejor vida posible en este mundo caído. Porque este mundo caído, hermano, es lo más cerca que alguien que va al infierno tendrá del cielo, pero también lo más cerca que alguien que va al cielo tendrá del infierno. Este mundo caído lo que nos muestra es que hay una forma en la cual Jesús nos está invitando a una revelación de cómo vivir la vida de la manera más extraordinaria y sobrenatural posible en este mundo caído. Y mire, cuando usted ve este contexto de Lucas, es un contexto tan glorioso, este capítulo 9, porque fíjese cómo Jesús a mitad del capítulo dice, si alguien quiere. O sea que lo que Jesús está diciendo, que querer es buenísimo, pero el anhelo tiene que ir de la mano de esta revelación. Dejemos de ver el negarme a mí mismo como algo que yo entonces tengo que ver cómo lo logro y cómo lo hago. Y empecemos a mirar el QR code que dice que se abre a algo totalmente diferente a quizás esa percepción que tenemos de lo que Jesús quiere decirnos. Porque este capítulo de Lucas, mire los momentos que recoge. Este capítulo comienza que Jesús les da a los discípulos una misión y le da unas instrucciones específicas. En este tiempo Dios nos está dando instrucciones específicas como discípulos. Y nos está diciendo qué cosas tenemos que dejar. Desde el jueves el Señor nos está hablando de qué asuntos pendientes tienes que resolver, qué cosas tóxicas tienes que dejar. Y eso implica que hay unas acciones que van a determinar tu autoridad. Y eso es lo que Jesús les estaba diciendo, los envió y los envió en misión. Qué interesante cómo comienza este capítulo. Pero ¿sabe qué ocurrió? Le estoy dando el contexto de dónde Jesús dijo esto, ¿ok? Luego de eso, los discípulos volvieron con gozo, pero estaban cansados de hacer la misión de Dios. Y Jesús les dijo que se fueran a un lugar y iban a descansar. Pero allí no hubo descanso, porque la multitud se enteró de que Jesús estaba allí. Y la multitud vino a donde estaba entonces Jesús. Y cuando los discípulos vieron que venía la multitud, imagínense, luego de haber estado en una misión que había sido impresionante, que habían sanado enfermos, que habían libertado personas endemoniadas, que había sido algo intenso, de momento Jesús, cuando ellos les dicen, Padre, mire, Jesús despide a la gente, que se vayan a comer. Jesús los mira y les dice, ustedes les van a dar de comer. Ese es el contexto de este verso. Y en ese momento, pues ellos empiezan a repartir los panes y los peces. Y frente a ellos ven un milagro glorioso. Así que los que están enfocados en la misión ven milagros gloriosos. Lo voy a repetir. Los que están enfocados en la misión ven milagros gloriosos. A veces hay mucha gente que quiere ver milagros, pero si no estás enfocado en la misión no lo vas a ver. ¿Y sabe qué ocurre? No solamente ocurre esto, sino que luego Jesús
decide ser, como siempre, maestro. ¿Y los maestros qué hacen? Preguntas. Y luego de que los envió en misión, vieron esto sobrenatural, de momento 5,000 personas son alimentadas, ellos reparten comida, Jesús le da con preguntarle: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que, y recuerde que ellos habían estado con mucha gente, habían estado repartiendo panes y peces, y probablemente mucha gente se le tiene que haber acercado. Oye, este Jesús es como Juan el Bautista, ¿verdad? Que resucitó de los muertos. No, es Jeremías, o algún profeta, o Elías. Pero la segunda pregunta siempre es más importante que la primera cuando Jesús las hace, ¿no? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí hubo la revelación del Padre a Pedro, de las pocas veces que contestó bien. Ya era hora, ¿verdad? Me imagino cuando Pedro habló y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, los otros discípulos dijeron: ay no, ya tiene que, Pedro, el bocón hablando, ya está hablando. Cállate, muchacho, tú hablas, cada vez que hablas metes la pata. Y ahí Jesús dijo: bienaventurado eres. Y yo imagino que el primer sorprendido tiene que haber sido Pedro. Al fin dijo: al fin dije algo bien. Pero lo que estaba diciendo Pedro era una revelación gloriosa. Y quiero decirte esto. Estos 3 escenarios fueron los escenarios que Jesús utilizó para luego mirar a todos y hacer la más grande invitación que jamás te han hecho. Y hacer la invitación más gloriosa que se le pueda hacer a una persona. Jesús los envió en misión. Ellos hicieron cosas gloriosas. Luego dieron de comer a la gente. Luego entendieron que la revelación era que Él era el Cristo. Y cuando tú tienes claro quién es Cristo y que Cristo es el Hijo del Dios viviente, y aunque la gente diga que Jesús es alguien bien bueno, pero no necesariamente Dios, el tú saber con quién tú trabajas en la misión cambia la vida para siempre. Porque allí el que estaba contestando era el gran yo soy. Y ese gran yo soy se detiene. ¿Usted entiende esto? Jesús se detiene, los mira a todos los que estaban allí. Y es como si dijera: Padre, voy a hacer la invitación. Voy a hacer la invitación. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Te estoy dando la revelación. La revelación más gloriosa para poder vivir de este lado de la eternidad. Niégate a ti mismo, porque para vivir de este lado de la eternidad no puedes ser el centro. Porque el centro soy yo, dice Jesús. Niégate a ti mismo, porque si no jamás vas a poder estar enfocado. Vas a estar oyendo predicaciones de estar enfocado todo el tiempo, pero mientras no te niegues a ti mismo no vas a entender qué quiere decir eso. Porque el evangelio centrado en el ser humano es aquel donde se predica que Dios vino a cumplir tu misión. Pero el evangelio centrado en la palabra es aquel donde los discípulos están enfocados en cumplir la misión de Dios. Porque el evangelio que no es evangelio, el evangelio liviano, me dice que Dios vino para hacerte profundamente feliz y que tú seas el centro de todo lo que Dios hace. Pero ese evangelio liviano y motivacional tiene nada, cero de efectividad ante la aflicción de este mundo caído. Porque en este mundo caído, lo que hace que usted pueda sobrevivirlo es entender
que el negarse a sí mismo es el primer paso a la transformación. La transformación, usted sabe qué es lo que verdaderamente trae al corazón y al alma. Trae claridad de propósito. Negarse es morir, pero es el secreto encriptado de la Escritura, donde ese morir como que se predica de una forma diferente, donde la cruz ya no es simplemente algo que cuelga en nuestro cuello o algo que se ve hermoso o que de alguna manera lo hemos hecho algo romántico de él. No, la cruz es un lugar que Cristo fue por ti y por mí, para que tú y yo pudiéramos tener el beneficio glorioso de ser justificados, entendiendo que necesitamos ir a esa cruz cada día. Entonces, ¿sabes qué? Que ahí es donde podemos entender la claridad del apóstol Pablo cuando le hablaba a los Gálatas y les decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que hago en la carne lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Usted entiende que este lenguaje, de la única manera que se entiende, es que usted pueda descifrar esa invitación. No es un peso sobre tu espalda, es quitar un peso de tu espalda. No es algo que tienes que hacer, es algo que tienes que abrazar porque Cristo lo hizo por ti. Es gracia sobre gracia. Por eso Pablo escribía: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces, si ya no vivo yo, sino que lo que vivo, lo vivo en la fe, pues entonces esta muerte no tiene un costo para nosotros. Tuvo un costo para Cristo. Es una gracia gratis para ti, pero no es una gracia barata. Es una gracia que costó. No pienses que a ti te va a costar más que a Dios. Por eso el autor de Hebreos nos decía: considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, como lo hizo el Señor en la cruz. Considera aquel. Así que esta muerte de nosotros ir a la cruz es una invitación de esa revelación por medio de su gracia, de cómo puede obrar el Espíritu Santo en mí. Pero este capítulo es tan glorioso que no se queda en esto. Porque desde el Edén, el pecado siempre, luego de que se anida en nuestra alma y en nuestro corazón, ¿sabe a dónde nos lleva? Nos lleva a dar excusas. Adán le dijo al Señor: la mujer que me diste. O sea, le echó la culpa a Dios de la mujer que le había dado, y le echó la culpa a la mujer. Casi Adán le dijo a Dios: mira, habla con Eva, pónganse de acuerdo y me piden perdón. ¿Por qué? Porque cuando miramos esta revelación, usted necesita entender frente a quién usted está y quién es usted. Cuán claro eso lo tenía David. El que la Escritura dice que tenía un corazón conforme a Dios. ¿Qué decía David? Señor, yo sé quién tú eres. ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo para yo poder ofrendarte algo, si todo lo que yo tengo me lo has dado tú?
Y de lo recibido de tu mano, eso te damos. Tuya es la magnificencia, tuyo el poder, tuya la gloria, tuya la honra. Porque el evangelio se trata de una historia donde el centro es Dios. No soy yo el centro. Lo glorioso es que es una invitación para vivir no la felicidad que este mundo puede ofrecer, no la paz que este mundo puede ofrecer, sino el gozo, la justificación, la paz que sobrepasa el entendimiento. Usted entiende que es una invitación que se amplifica. Pero nosotros somos capaces de brindar excusas. Y las excusas en 2000 años a veces parece que no han cambiado. Y hay 3 excusas principales que luego este mismo capítulo nos dice que se manifestaron luego de oír esta gran invitación. Porque quizás cualquiera de nosotros diría, si Jesús llegara aquí ahora mismo y se parara aquí y dijera, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo le respondería inmediatamente, sí, Señor. E iría atrás de él. Qué interesante que Lucas dice que no necesariamente eso fue lo que pasó. Esas palabras de Jesús fueron una fuerte palabra de revelación y de invitación. Pero que muchas parábolas Jesús dijo de invitaciones que no fueron correspondidas. De gente que fue invitada a la fiesta, pero decidió no ir. Y es interesante porque el verso 57 de este mismo capítulo 9 relata el inicio de 3 excusas principales. Y Jesús acababa de decirlo, recuerde, lo que leímos fue Lucas capítulo 9, verso 23. Así que ya en el 57 dice esto. Mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, aquí necesitaría a Itiel, ¿no? Porque yo no soy tan performer. Así que a Itiel le daría un micrófono para que lo gritara. Te seguiré a donde quiera que vayas. Algo así. Practicando el vasco aquí. Te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le contesta. Tú sabes que Jesús tiene contestaciones para todas tus excusas, ¿verdad? Y para todos tus momentos muy emotivos. De cuando estamos en el retiro y aquí en el retiro, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Esta palabra que Dios trajo de Itiel o de Nando, de los pastores o del Catacán, esto cambió mi vida para siempre. De aquí en adelante soy otra persona. Las zorras tienen madrigueras, o sea, tienen cuevas. Y las aves del cielo nidos, le dijo a Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Los primeros que dan excusas son los emocionales. Los que dicen, te seguiré, porque creo que todo me va a salir bien contigo. Y como todo me va a salir bien, yo te voy a seguir. Porque ahora mismo me emocionaste. Mira, se me pararon los pelos con eso que tú dijiste. Cuando dijiste, Jesús, cuando tú dijiste, si alguno quiere seguir en pos de mí, yo rápido, ahí yo apagué mi switch y dije, sí, yo quiero seguirle. Y esos son los que no oyen lo que Jesús dijo después. Si alguno quiere seguir en pos de mí, o sea que te puedo seguir. Sí, pero el primer paso es negarte. Y lo que Jesús está diciendo es esto. La invitación de negarte a ti mismo es, te invito a que seas como yo. Porque yo me negué a mí mismo. Te invito a que te despojes como yo me despojé de mi gloria. Yo no tengo donde recostar mi cabeza.
Los discípulos no se sentaron con Jesús y le dijeron, bueno, Jesús, vamos a hablar de los beneficios marginales. Vamos a hablar de cuánto va a ser el retiro. Cuando terminemos esto del apostolado, si soy apóstol en términos itinerantes, ¿cuánto es? Si soy apóstol asociado, si soy un apóstol que part-time, si soy un full apóstol, ¿cómo funciona esto? No, Jesús no tiene dónde recostar la cabeza. Y es interesante porque lo que dijo fue que te seguirá donde quiera que vayas. Y Jesús lo que le contestó fue, ¿estás dispuesto a entender el costo de esto? Las segundas excusas. El verso 59 y 60 dice, a otro le dijo, fíjense en lo interesante, aquel habló primero, a Jesús volvió a repetirle. Hay gente aquí que ya oíste si alguno quiere venir en pos de mí y no decidiste no oír más nada. Y hoy el Señor te lo está repitiendo. Hoy el Señor te está diciendo, deja tu manera egoísta de vivir. Deja de vivir para ti. Porque el que quiera salvar su vida la va a perder. Eso es una máxima de Dios. Y lo dijo aquí en este capítulo también. A otro le dijo, ven tras mí. Pero él contestó, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Estos son los que dicen, deja que haga esto primero. Voy a tardar, pero voy a volver. Porque para aclararle a todos, no es que su papá se había muerto y él iba a enterrarlo, ¿verdad? Porque se oiría como algo bien ilógico que el padre hubiera muerto y que Jesús no le dijera, bueno, pues ve al funeral, ¿no? Y no, él le estaba diciendo, déjame cumplir con mi tradición primero. Porque en la tradición hebrea, ese hijo tenía que quedarse hasta que su padre muriera, para poder entonces continuar el sueño que él quisiera seguir. Pero mientras el padre estuviera vivo, tenía que seguir el sueño del padre. Así que lo que él le está diciendo es, deja primero ir a resolver este asunto que es sagrado, porque es mi padre. Y quiere decir que voy a tardar, pero voy a volver, porque primero mi tradición. Y la respuesta de Jesús es, no hay tiempo que perder en anunciar el reino de Dios. Estos que dicen, deja primero que haga esto y después voy a volver, saben que no saben cuándo van a volver. Porque esos son los que yo le digo, la excusa de los cuándo. Cuando tenga mi título universitario, cuando tenga trabajo, cuando en el trabajo me den la promoción que quiero, cuando me case, cuando tenga el dinero suficiente, cuando tenga hijos, ya los tuve, pues cuando los críe, cuando se vayan de la casa, cuando mis hijos estudien y sean profesionales, cuando case a mis hijos, cuando ya es que ahora estoy cuidando a los nietos, cuando tenga estabilidad y tenga un buen retiro, cuando tenga la casa que quiero, cuando tenga la muerte. Y perdiste la vida llenándote de tradiciones. Esto es lo que hay que hacer. Y el Señor te está invitando a una revelación gloriosa que es quitarte unas escamas de los ojos y decirte, ve la vida como yo la veo. Esto es un punto en el océano de la eternidad de Dios. No sigas viviendo esta vida como la máxima expresión de lo que Dios hace. Dios está preparando un lugar eterno. La tercera excusa.
Versos 61 y 62. También otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás y es apto para el reino de Dios. ¿Usted ha oído de esas personas que dicen: voy por ahí, llego en unos minutitos? ¿Usted ha oído de alguien así? O sea, que cuando alguien dice minutitos, está tratando de decirnos que ya los minutos no tienen 60 segundos. Que de momento hay minutos que tienen menos segundos. Pero la realidad es que esos minutitos lo dice así porque tiene en su cabeza, porque el anterior sabe que va a tardar. Este tiene en su cabeza que lo que él va a hacer no va a tardar mucho y él va a poder cumplir con las dos cosas. Y hay un dicho en Guabate que dice que el que asa 2 lechones se le queman los 2. Lo que Jesús le dice a este hombre es que el reino de Dios es de aquellos que viven enfocados en su misión. Porque mira lo que le dice: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Una vez comenzaste, tienes que permanecer enfocado en el llamado que decidiste abrazar, aunque el camino se ponga duro y difícil. Así que el te seguiré puede provocar o que nos emocionemos mucho y al final no logremos hacer nada. O que digamos que más adelante en nuestra vida lo vamos a cumplir. O que creamos que solo tarda un poquito. Y lo que Jesús está diciendo: no seas negligente en lo que te he llamado a hacer. Porque a veces decimos: déjame cumplir esos deseos profundos que tengo para poder sentirme satisfecho. Y este mundo es una trampa. Porque este mundo te enreda en pensar que siempre más adelante te vas a sentir satisfecho. Pero la invitación de Jesús, ese código encriptado, lo que dice es: en el único que vas a tener satisfacción es en mí. Es negarte a ti mismo. Es entender que vivir en este tiempo de oscuridad. Mire, ¿qué reina en este mundo de oscuridad? En la mayoría de la gente, ¿cuáles son las palabras que más conocemos en este siglo? Ansiedad, pánico, insomnio, inseguridad. ¿Cierto? ¿Cuánta gente es capaz en este siglo de definir lo que le pasa? El siglo pasado la gente no sabía lo que le pasaba, pero hoy en día tenemos unas definiciones que se oyen preciosas, se oyen como muy rebuscadas. Yo quiero decirte algo en el nombre de Jesús. Si algo la palabra me enseña, es que con Cristo yo voy a tener una claridad de propósito. Y aunque experimente diferentes circunstancias en mi vida, y aunque todos somos diferentes y podemos tener circunstancias que nos persigan o nos abrumen en medio de esta carrera, la palabra me dice que yo ponga mis ojos en Jesús, que Él es el autor y el consumador de la fe, que yo puedo caminar creyendo que cuando me uno a Él vivo de una forma diferente. ¿Sabes cuál es el ídolo más grande para derrumbar? Pablo escribió y le dijo a Timoteo: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Y sabes qué es lo que nos enseña la cultura hoy en día? Lo que nos enseña las redes sociales es la importancia de amarte a ti mismo sobre todo lo demás. No me malinterprete. Está bien que usted tenga una autoestima saludable, pero hoy en día el centro es la autoestima. No me malinterprete. Seguro que tenemos que aprender a amarnos, pero por eso no nos podemos amar sobre amar a Dios. Y hay veces que nos amamos tanto que por eso es que dudamos de que Dios nos deje sufrir
o permita ese sufrimiento. Por eso Dios no puede ser bueno. Pero cuando tú abres la realidad de la palabra y ves lo que Dios hace, te das cuenta de que el Señor lo que te está invitando es a que dejes de adorar tus sueños y comiences a adorarle a Él. El morir y la cruz van al lado del evangelio. Necesitamos 3 cosas. Primero, reconocer cuán fácil es desenfocarme. Este mundo me dirige hacia la distracción. Reconoce el mundo que estamos viviendo. Segundo, comprende que tus sueños alineados al plan de Dios son mejores. Y te voy a decir algo más profundo. Comprende más allá de que hay sueños tuyos que van en la completa oposición al sueño de Dios para ti. Y que llevas orando mucho que Dios cumpla ese sueño y el Señor no te lo ha concedido porque te ama tanto. Te ama tanto. Te ama tanto que por eso el Señor ha dicho que no. Si algo he aprendido como papá de mis 3 hijos, es que no es amar. Quizá como hijo no lo entendía. Pero que nadie venga a decirme que cuando yo a un hijo mío le digo que no lo estoy amando. Yo sé que lo estoy amando. Por último, y voy terminando con esto. Aleluya. Necesitamos reconocer, comprender y necesitamos accionar. Somos embajadores en el reino glorioso de un rey que viene pronto. La iglesia es la embajada de Dios. ¿Sabe cómo funciona una embajada? Quizás para nosotros los puertorriqueños esto es como un término que no necesariamente acuñamos o trabajamos mucho en él. Pero ahora mismo en el conflicto de Rusia, Ucrania, en estos conflictos que hay, una de las primeras cosas que ocurre es que si hay embajadas de otros países, le piden a los que están allí que salgan. Porque esa embajada literalmente representa a ese otro país. Es que en el momento donde usted entra por los portones de esa embajada, usted, aunque está en un suelo que no es el de esa embajada, en ese suelo usted está en ese país. Si esa embajada es de Estados Unidos y está en Ucrania y usted entra por los portones de esa embajada, en cuanto usted pise ahí dentro, lo que la ley dice es que usted está en Estados Unidos. No sé cuántas películas usted ha visto que cuando alguien puede entrar a esa embajada se convierte en un refugio. Se convierte en el lugar donde aquí todo es diferente. Aun cuando afuera está habiendo una guerra impresionante. La iglesia es la embajada de Dios en la tierra. Cuando nosotros entramos aquí, Dios nos prepara para salir a ese mundo que está en guerra. Y tenemos que accionar. Pero la gente que no se niega a sí mismo jamás va a ser luz. La gente que no se niega a sí mismo no va a ver ellos la actitud que hubo en Cristo, el cual no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Los embajadores ruegan al mundo: reconcíliense con Dios. Accionan la palabra en todos los escenarios de su vida. Tú no necesitas ser predicador o pastor para cumplir el llamado de Dios para tu vida. Tú necesitas vivir el evangelio en el lugar donde Dios te ha puesto. Necesitas accionar. Y para accionar vas a necesitar morir. Y vas a necesitar negarte a ti mismo. Pero ya eso no es una sentencia mala, no es una carga sobre ti, es una invitación gloriosa. Porque allí, negándote a ti mismo, vas a experimentar la más gloriosa transformación.
Y tus ojos serán abiertos poco a poco. Y de momento las circunstancias de tu vida serán vistas de una manera totalmente diferente. Entenderás que todo lo que te pasa obrará para bien. Aun cuando sea algo doloroso, quebrantador. De alguna manera Dios hará que obre para bien y para que esa poda sea algo que dé fruto. Inclusive vas a ver frutos que te sorprenderán. Los que me conocen saben que a mí me gusta la agricultura. No, mentira. Al lado de mi casa hay un pedazo de terreno. Yo llevo viviendo 22 años en esa casa. Y todo el que va, bueno, la mayoría de la gente que va de momento dice: oh, qué lugar bueno para sembrar. Y llevan 22 años diciéndome eso. Así que yo estoy convencido de que es un lugar bueno para sembrar. Pero ¿sabe qué ocurrió? Mi amada suegra, mi segunda mamá, un día me dice: mira, ven para que veas. Y en la mesa de nuestro patio había una calabaza gigantesca. Y me dice: ¿Viste lo que se dio en tu patio? Y yo: ¿en dónde? Aquí. ¿Pero cómo? Es que yo hace algún tiempo atrás tiré unas semillas ahí, porque yo siempre te decía que eso era un buen sitio para sembrar, pero tú nunca me hacías caso, así que yo... Y mira lo que salió. Los que viven enfocados en Dios verán frutos que ni supieron que habían sembrado, porque Dios los hará florecer. Y de momento llegarás y disfrutarás de una cosecha que no esperabas nunca. Y dirás: ¿que yo sembré eso? ¿Cuándo? Y el Señor te responderá: cuando te negaste a ti mismo, cuando decidiste seguirme. Cuando no te importó lo que dijeran, lo que pensaran, y dijiste: Señor, me pongo las gringolas de tu espíritu y yo quiero enfocarme en ti, y yo quiero enfocarme en vivir en tu presencia y en intimidad, y el conocerte y el poder de tu resurrección y el poder de tu palabra. Y de momento seguían saliendo frutos y frutos y frutos, frutos que tú no hiciste nada, solamente lo que hiciste fue: Señor, lléname de ti. Y esto en mi iglesia lo he dicho antes: usted nunca ha visto un árbol pujar un fruto. Nunca ha pasado por al lado de un palo de mango y ha dicho, y de momento yo y dice: ah, ya viene el mango. Y de momento usted: ah, mira el árbol, escúchalo, grábalo. Eso sería un TikTok impresionante. Ahí viene la pana. Porque los frutos no se pujan. Los frutos son producto de permanecer en la raíz. Los frutos son herencia. Los frutos salen de la acción de estar pegado a la raíz. Así que yo te invito a que aceptes la invitación de Cristo. Y aquello que sabes que el Espíritu Santo está revelando a tu vida hoy, que sabes que el Señor te ha dicho: niégate, que le puedas decir: Señor, me niego a mí mismo. Abre mis ojos para que te vea. Si esto está en tu corazón, ponte de pie conmigo.